Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de encuentros temáticos de la comunidad. En primer lugar, les pido como medida de coordinación que mientras no estén hablando mantengan sus micrófonos apagados para no interferir con un ruido exterior. En primer lugar, voy a presentar a Gabriela Busseri, quien va a actuar como moderadora de este encuentro. Gabriela es directora de proyectos de sistemas académicos, de tecnología educativa, de investigación y de servicios informáticos en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en diferentes universidades, tanto en el ámbito público como privado. Es licenciada en Sistemas de Información y licenciada en Administración de Empresas de la misma Universidad de Buenos Aires. Y además es docente de grado en esta institución. Antes de pasar el control a Gabriela, quien va a tomar el timón de este encuentro, quiero que hagamos rápidamente un saludo por las salas. Me gustaría que se presentaran las universidades que están conectadas a través de videoconferencia. Si levantan la mano, les pasamos el control inmediatamente. Buenos días. Hola, buenos días. No sé si estamos acá. Marcela, ¿cómo están? Joaquín Guerrero te habla desde la PUC en Lima y interesados acá en un tema tan interesante como es el de la deserción en las universidades. Muchas gracias. Hola Joaquín, bienvenido. Hacía muchos días que no sabía de ti. Y bienvenido al equipo que está contigo. La siguiente sala. Buenos días, Universidad Simón Bolívar, Universidad Cook, Barranquilla, Colombia. Somos los anfitriones de esta mesa. La siguiente sala, Nadia, ¿tú? Hola. Hola Marcela, ¿cómo estás? Nadia Storocelsi de la Universidad Austral de Chile y muy interesada en conocer las experiencias de otras universidades en cuanto a lo que es deserción de estudiantes. Gracias, Nadia. El siguiente, que desea presentarse. Tengo un grupo en una mesa, una dama y varios varones. Tú, sí, hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Micrófono. Buenos días, Marcela. Hola, buenos días. Es un gusto para la Universidad Católica de El Salvador formar parte de la videoconferencia. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra sala que quiera presentarse? Ok, perfecto. Gabriela, empezamos el encuentro, todo tuyo, gracias. Gracias a ti, Marcela, por presentarnos. Bienvenidos a todos, muy buenos días, muy buenas tardes. Un tema muy interesante nos encuentra hoy, como las estrategias TIC para la caracterización de las causas de la deserción estudiantil y el fortalecimiento a la permanencia académica. Muy interesante este tema y contamos con dos investigadores muy destacados de Colombia. Hola Diana, hola Harold. Contamos con la presentación de Diana Heredia Vizcaíno. Ella es ingeniera en sistemas, especialista en gerencia de sistemas de información, magíster en ingeniería de sistemas y computación. Actualmente está cursando estudios de doctorado en la misma área en la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia. Es docente, investigadora en la Universidad Simón Bolívar, también de Barranquilla, Colombia. Y está vinculada al grupo de investigación INGE Biocaribe en la misma institución. Sus tópicos de interés y estudios son inteligencia computacional y minería de datos. Felicitaciones, Diana, qué currículum. Bien, tengo el honor también de presentar a Harold Convita. Él es ingeniero de sistemas con experiencia en dirección de proyectos de innovación en el área de desarrollo de software. Harold actualmente está cursando la maestría Gobierno en Tecnología en la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia. Es director de tecnologías de la Fundación I+D+I, que si no estoy equivocada significa investigación más desarrollo más innovación. ¿Es cierto, Harold? Es docente en la Universidad de la Costa y además realiza consultorías en TI a empresas de manera independiente y a través de la Cámara de Comercio de Barranquilla.
Ellos van a dar conjuntamente 2 presentaciones que van a ser muy interesantes, así que ahora sí les doy el control a ellos y vamos a estar recibiendo, les recuerdo a todos, preguntas a través de nuestra cuenta de Skype, que es encuentros.hostical, y vamos a estar recorriendo esas preguntas al finalizar las presentaciones. Adelante Diana, adelante Harold. Muchas gracias, un cordial saludo para todos los asistentes a esta conferencia. Voy a empezar yo la presentación. Por favor, Jennifer, las diapositivas. Listo, muchas gracias. Bien. Esta primera presentación voy a hacer una breve introducción del problema de deserción en las universidades en Colombia, instituciones de educación superior. Luego voy a presentar lo que fue el tema de mi tesis de grado de maestría, que fue o consistió en crear un modelo predictivo para determinar el desempeño académico en una asignatura en particular. ¿Por qué presento esto? Yo quiero mostrarles una aplicación de minería de datos, análisis de datos avanzado, para determinar causas que ya tenemos identificadas. Bueno, tenemos identificada la causa de rendimiento académico como una causa de deserción, y esta predicción de desempeño académico nos permitiría tomar algunas estrategias para atacar ese problema. Así que pues durante la presentación les explicaré cómo fue el trabajo y los resultados obtenidos. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, la deserción en las instituciones de educación superior en Colombia es un problema que creo que tenemos todos aquí en Latinoamérica. Actualmente la tasa de cobertura en Colombia es del 42.4% para el año 2012. Pasamos de 35.5 en 2009 a 42.4 en el 2012. O sea que se ha ampliado la cobertura, sin embargo la tasa de deserción continúa siendo alta. En el 2008 era de casi 45% y en el 2012 se mantiene un poco más alta, 45.3%. La meta del gobierno colombiano es reducirla hasta una tasa de 29% en el año 2019. Estimamos, o más bien se considera que deserción o como deserción, si la tasa de deserción es el abandono de estudios por cohorte de ingreso. La mayor tasa de deserción se presenta en los 4 primeros semestres de la carrera académica. Esa tasa es aproximadamente el 74%. Esto es un promedio nacional, obviamente. Las causas que se tienen determinadas a través del Ministerio de Educación en Colombia son básicamente, o en primer lugar, académicas, en segundo lugar, socioeconómicas, en tercer lugar, lo que es la orientación vocacional y profesional de los estudiantes, cuando no se sienten a gusto en la carrera que han escogido. Lo que buscamos, o lo que yo lo que la mayoría de instituciones de educación superior pretenden es favorecer la permanencia de los estudiantes, disminuir la retención, favoreciendo la permanencia. De ahí, pues, que se necesita identificar a esos posibles desertores antes de que ocurra el problema, antes de que abandonen sus estudios, e implementar una serie de estrategias que favorezcan precisamente esa permanencia. Siguiente, por favor. Bien, sabemos todos que en la actualidad casi todo el mundo se mueve a través de sistemas de información de muchísimas índoles, comerciales, bancarios, de salud y obviamente de educación. Cada día ese volumen de información, de datos en los sistemas de información es altísimo y crece a unas tasas elevadísimas. Casi que segundo a segundo se generan millones de registros, al menos miles de registros. Y analizarlos o sacarles provecho a esos datos se complica cada vez más.
de ahí han surgido pues una serie de herramientas como la minería de datos. En realidad son una serie de técnicas que nos permiten explorar dentro de grandes volúmenes de datos para encontrar patrones dentro de esos datos, patrones o tendencias, y de ahí empezar a entonces analizar con mucho más conocimiento esa información. O sea, pasarla de datos a información y posteriormente a conocimiento. Este trabajo que les voy a mostrar es el resultado de la aplicación de dos técnicas de minería de datos, cuyo fin fue en ese momento obtener un modelo que me permitiera predecir cuál iba a ser el comportamiento académico de los estudiantes de una asignatura dentro del programa de Ingeniería de Sistemas. Yo durante muchos años lideré una asignatura en el segundo semestre, Fundamentos de Programación, en la cual la mortandad, por decirlo así, la tasa de pérdida de la asignatura siempre ha sido bastante elevada. Y con base en todos los datos que ya yo tenía como docente de muchos semestres, más los datos del sistema de información de la universidad, me propuse a buscar alguna tendencia dentro de esos datos. Y precisamente pues ese fue el tema que trabajé en mi tesis de maestría. Siguiente, por favor. Gracias. La minería de datos son una serie de técnicas basadas en estadística, en matemáticas, que permiten encontrar y describir patrones entre los datos. Estas técnicas permiten, o estas herramientas permiten explicarlos, y algunas de ellas permiten hacer predicciones a partir de esos modelos. Estas técnicas, para que sean exitosas y de mucha utilidad, deben ser capaces de representar el conocimiento adquirido, y ese conocimiento se adquiere de analizar los datos, y luego la herramienta o la técnica debe mostrar un modelo o su resultado debe ser algo entendible por las personas. Cada técnica tiene unas características particulares en cuanto al tipo de datos que pueden procesar y a la descripción del conocimiento que ellas realizan. Adelante. Siguiente, por favor. Explorando el estado del arte de estas técnicas aplicadas en el sector educativo, en ámbitos educativos, encontré, pues, entre otros, los estudios que ustedes están viendo. Se está trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Estas no son técnicas nuevas, son bastante, o ya tienen una historia bastante amplia, pues están basadas en técnica o en teoría estadística, pues, que no es nada nuevo. La ventaja es que a medida que va avanzando la tecnología, cada día se encuentran formas mucho mejores de realizar estos análisis. Bien. Estos estudios que les estoy mostrando aquí como antecedentes son similares al que yo realicé, permiten predecir o bien la deserción o la tasa de mortandad académica en las instituciones de educación superior, o el comportamiento académico en un semestre en particular o en alguna asignatura o alguna temática en particular. Hay estudios hechos en Colombia, en México, en Argentina, tenía otros ahí en Estados Unidos, en Tailandia, en casi todo el mundo. La mayoría de estos estudios utilizan unas técnicas que se llaman árboles de decisión, regresión logística y Naivez-Bayes o técnicas bayesianas. Siguiente, por favor. Gracias. Esta diapositiva les muestra, pues, una pequeña clasificación de las técnicas de minería de datos. Son básicamente de dos tipos: verificación y descubrimiento. ¿Sí? Las que están en azul, en la parte derecha del árbol, son precisamente las técnicas en las cuales me centro yo, que son técnicas de predicción y clasificación en particular. Entre otras están precisamente las que les mostré ahorita, árboles de decisión y las bayesianas. La idea de estas técnicas es
mostrar, más bien, tomar los datos, analizar, bueno, los datos vienen organizados en variables, varias variables, hay varias tuplas, cada variable tiene su valor, estos valores hay que discretizarlos, ahora les explico más concretamente el proceso, y la idea es tener una variable, que es precisamente la que se va a explorar, y buscar dentro de las otras variables cuáles son las que la explican. Ahora que les muestro el modelo, les explico más concretamente en qué consiste esto. Siguiente, por favor. Los algoritmos de data mining básicamente tienen una estructura de modelo o patrón que determina la estructura subyacente dentro de los datos, una función de puntuación o calificación que es muy importante para saber cuáles de las variables son las que explican en mayor grado la variable objetivo, y un método de optimización y búsqueda que le permite o que realiza la herramienta internamente varias veces, ejecuta este método de optimización hasta que encuentra la mejor solución posible o el modelo que mejor explica los datos. Siguiente, por favor. Gracias. Este es el proceso que seguimos para el modelado predictivo por clasificación. Primero los datos de entrenamiento. Bueno, tenemos muchos registros de datos. Se establece qué variables se van a estudiar, con qué variables se cuenta, con cuáles se va a quedar para el estudio como tal. Y dentro de esos datos, muchas tuplas, la herramienta toma dos grupos. La mayor cantidad, o sea, lo divide en dos grupos, uno grande, uno mucho más grande y uno más pequeño, digamos 80% en uno y 20% de los datos en otro. Los datos del mayor grupo se llaman datos de entrenamiento y con esos datos es que la herramienta va a empezar a buscar el patrón. Dentro de los datos, pues están organizados en variables. Una de las variables se llama atributo objetivo o etiqueta de clase. En este caso, estamos buscando predecir el desempeño académico, o sea, si un estudiante aprueba o reprueba la asignatura. Por lo tanto, ese atributo es precisamente el de pérdida o ganancia de la asignatura. La herramienta trabaja y genera un modelo. La segunda fase, se toman el segundo conjunto de datos, el más pequeño, que se llaman datos de prueba o de testing. En esos datos se le quita el atributo de clasificación, o sea, en este caso el de aprueba o no aprueba. Y se pasa por el modelo, digámoslo así, para que el modelo clasifique esas tuplas. De acuerdo al modelo, a las reglas que obtuvo, va tomando cada tupla y de acuerdo a los valores de las variables, él dice, según los valores que tienen en sus variables, tiene probabilidad o no tiene alta probabilidad de pérdida. Entonces lo clasifica como posible pérdida o posible ganancia de asignatura en este caso. Bien, y establece qué tan precisa fue la predicción. Luego toma la columna original, el valor original de pérdida o ganancia y verifica si lo clasificó correctamente o no. Y con eso pues establece la precisión. Y vuelve y ejecuta este proceso de generar un nuevo modelo, pues cambia los datos de entrenamiento y los datos de prueba, los va alternando, los baraja y vuelve y obtiene los dos grupos, genera de nuevo el modelo, vuelve a hacer clasificación y vuelve a obtener la precisión. Este es precisamente el proceso de optimización que lleva la herramienta internamente. Una vez se ha ejecutado n veces el proceso cíclico, ya se tiene, digamos, un modelo definitivo entre comillas. Generalmente es muy difícil obtener un modelo que prediga 90% de precisión. Lo máximo o lo promedio que uno obtiene es 70-80% de exactitud en la predicción, lo cual se considera bueno, o sea, da una buena idea de lo que podría ocurrir, en este caso con los estudiantes,
De todas formas, esto solo es verificable cuando ocurren los hechos. Por ejemplo, el estudiante A se clasificó como posible que posiblemente reprueba, digamos una probabilidad del 70% de que repruebe. Solo cuando ocurre, cuando termina el semestre, podemos verificar si en realidad aprobó o reprobó la asignatura. ¿Listo? Bien. Siguiente, por favor. Bien. En este estudio yo utilicé básicamente dos técnicas, el árbol de decisión ID3 y un clasificador bayesiano que se llama Naive-Bayes. El árbol de decisión básicamente construye un árbol donde el nodo raíz o el primer nodo arriba es la variable que mayor incidencia encuentra él que tiene dentro de él la explicación de la variable objetivo, en este caso ganancia o pérdida de la asignatura. Luego, el siguiente nivel, digamos, los nodos del siguiente nivel son las que obtienen, digamos, el segundo puntaje, y así hasta llegar a las hojas. En las hojas se encuentra ya la probabilidad de aprobar o no aprobar en este caso. Entonces, dependiendo de la rama por la cual uno siga, le dice si X estudiante, X tupla, tiene probabilidad de pérdida o mayor probabilidad de ganancia. El clasificador Naive-Bayes se llama Bayes ingenuo, se basa en probabilidades condicionales y de una manera más entendible, digámoslo así, él simplemente presenta la probabilidad de que un estudiante apruebe o no apruebe. Entonces lo clasifica dentro de alguna de las categorías. Siguiente, por favor. Para este estudio yo me basé en los datos históricos arrojados por el Sistema de Información Académica de la Universidad de 7 periodos académicos. Luego, analicé qué variables tenía, con qué variables contaba y determiné cuáles eran las variables académicas netamente que podían influir en la ganancia o no ganancia de un estudiante en una asignatura. Ahí quedaron ya los atributos, que son básicamente la edad del estudiante del momento de ingreso a la institución, los resultados obtenidos en la prueba de ingreso a la educación superior. Aquí en Colombia se llaman ICFES o Saber 11, así se conocen esas pruebas. Tenemos la nota promedio obtenido por cada estudiante en las asignaturas que se consideran prerequisito de la asignatura objetivo del estudio, la cantidad de asignaturas reprobadas por el estudiante en el semestre inmediatamente anterior y el promedio ponderado general del estudiante en el periodo inmediatamente anterior. La nota definitiva de la asignatura es la que se va a trabajar como etiqueta de clasificación, como atributo de clasificación. Siguiente, por favor. El trabajo, las pruebas y la herramienta más bien que utilicé para aplicar minería de datos se llama RapidMiner. Al final, este fue el proceso, el algoritmo que seguí. Los datos los tengo en Excel, o los tenía en Excel, ya filtrados, depurados, se quitaron los registros equivocados. Los datos probablemente vacíos también se sometieron a una limpieza. Los datos basura se eliminaron. Me quedé únicamente con aquellos datos realmente valiosos para el proceso. Se discretizan. Esto es un proceso, primero se discretizaron con el fin de lograr para cada atributo solo 2 categorías. Por ejemplo, nota promedio obtenida en las asignaturas prerequisito, 2 categorías, aprobada o no aprobada. Edad promedio de los estudiantes, él saca automáticamente el promedio de todos los estudiantes que se van a evaluar, o de todos los datos que se tienen para el proceso.
Todos los que estén por arriba del promedio son una categoría y por abajo del promedio son otra. En otras palabras, discretizar significa dividir en dos grupos a partir de la media cuando son numéricos todos los datos. También se sometieron a un proceso de clusterización donde él establece como unos grupos dentro de los datos de tal manera que para cada grupo después o cada clúster se le aplica el clasificador. Luego se pasa precisamente por los dos procesos antes explicados. Por un lado, se someten a clasificación por árbol de decisión y paralelamente los mismos datos se someten al proceso de clasificación por Naive-Bayes. Ahí arroja una serie o hace una serie de pruebas estadísticas para determinar la precisión. Una prueba T-Student, que era para verificar qué tan diferente era un resultado, un modelo de una técnica versus la otra. Y bueno, al final arroja los resultados. Bueno, estos ya son los datos muy técnicos, solo quería mostrarles así brevemente el proceso. Se trabajó con los mismos datos, las dos técnicas. Siguiente, por favor. Bien. Se realizaron muchas pruebas, quitando atributos, agregando atributos, hasta obtener pues, la mayor precisión posible. La mayor precisión posible se obtuvo discretizando los datos en solo dos categorías. Yo lo intenté con más de una categoría, pero es muy complejo, el sistema no es eficiente en ese caso, o las herramientas no son eficientes. Al final eliminé edad del estudiante porque no era relevante. Aquí ocurre algo muy particular y es que teníamos en ese entonces dos jornadas académicas claramente definidas, la diurna y la nocturna. Los estudiantes de la diurna son estudiantes, digamos, normales, chicos que se gradúan del colegio y casi inmediatamente ingresan a la universidad. La edad promedio de ingreso eran unos 16 años, 17, mientras que en la noche la población en ingeniería de sistemas en particular son personas que ya se graduaron del colegio hace varios años, probablemente trabajan desde ese entonces y deciden profesionalizarse más adelante. Entonces ya hablábamos de edad promedio de ingreso, 22, 26 años, sin embargo había gente también muy joven ahí y la edad en realidad no me estaba aportando al modelo, o sea, era irrelevante. Por consiguiente, al final, esa variable pues no quedó en el modelo. Siguiente, por favor. Bien. Estos fueron los resultados obtenidos con Naive-Bayes. Les explico brevemente. La primera columna muestra las variables que quedaron ya en el modelo, el promedio, la nota del ICFES, la prueba de ingreso a la universidad, la prueba del Estado. Las notas, creo que el promedio ponderado del semestre anterior. La segunda columna les muestra las categorías. Entonces lo que aparece entre paréntesis es, por ejemplo, de menos infinito al promedio de esa variable, el promedio según los datos. Y la segunda categoría se la muestra del promedio hacia infinito, quiere decir la categoría por arriba del promedio. O sea, la primera categoría es abajo del promedio y la segunda es arriba del promedio, y así para todas las variables en el modelo. La tercera columna, la tercera y la cuarta les muestra, se llaman rango 1 y rango 2. Esta en particular es la que se llama rango 1, son los que reprueban la asignatura objetivo. De acuerdo al valor obtenido en cada una de las variables, él determina si reprueba, que es el rango 1, o si aprueba el rango 2. Y los números que aparecen aquí, en estas columnas, son precisamente la probabilidad de reprobar o de aprobar de acuerdo al valor de la variable. Entonces, así es como se interpreta la tabla. Por ejemplo, un estudiante que obtenga un promedio, sin promedio general, por abajo de 2.46, creo que dice ahí, tiene una altísima probabilidad, más del 70%, de reprobar la asignatura. Bueno, eso es como obvio.
En general, un estudiante con mal rendimiento académico en promedio generalmente va a reprobar una asignatura tan importante dentro de la carrera como era la que yo estaba estudiando en este momento. Esto que se llama matriz de confusión es, una vez generado el modelo, estas probabilidades, los datos de prueba se someten de nuevo a la clasificación, o sea, se pasan por este modelo según estas reglas, y los que vayan cumpliendo estas reglas, probabilidad acumulativa, va multiplicando estas probabilidades y al final, con base en ese resultado, decide si lo clasifica como aprobado o reprobado. Las celdas de la diagonal principal de esta matriz, o sea, esta celda de aquí y esta celda de aquí, son los verdaderos, los que fueron clasificados correctamente. Esta celda de acá y esta de aquí, no sé si me entienden, son los que fueron clasificados incorrectamente. En otras palabras, este de aquí son los reprobados que fueron clasificados correctamente como reprobados, esta primera celda. Esta segunda lo llamaríamos como falsos positivos, son los que se clasificaron como reprobados. Please enter your conference ID. Press the pound key when complete. En realidad habían aprobado la asignatura. ¿Listo? Please enter your conference ID. Press the pound key when complete. Perdón, ¿me pueden retroalimentar si están escuchando? ¿Jennifer? Sí, Diana, Sí, te estamos estamos oyendo. Sí, estamos Ok, escuchando. sí me está saliendo No, sí, tranquila. un mensaje extraño, gracias. Gracias. Listo. Con base en eso, pues él establece justamente la precisión del modelo hasta que logra una, a mi criterio, la precisión más alta posible. Bien. Siguiente, por favor. Ok, con el modelo ID3, lo que se obtiene son unas reglas ligeramente distintas o bastante diferentes en apariencia. Son unos condicionales. Entonces aquí, por ejemplo, si... No alcanzo a leer acá. Bueno, si los requerimientos, estas son las asignaturas prerequisito, si la nota fue inferior al promedio, entonces sigue otra regla, y si además cumple esta otra regla, y si además esta otra, entonces al final aquí dice su probabilidad de pérdida es tanto. Literalmente construye un árbol, pero me parece que las reglas son más entendibles. Y luego vuelve y sigue el mismo proceso, toma los datos de prueba, los somete a las reglas y de acuerdo con eso pues obtiene la probabilidad de pérdida o ganancia. Y lo mismo los clasifica y se verifica cuáles quedaron correctamente clasificados y cuáles incorrectamente clasificados, obtiene la precisión. O sea, el proceso es idéntico en ambos casos. Siguiente, por favor. Gracias. Esta es la predicción con el árbol y más ahorita les presento la predicción con naive Bayes. ¿En qué consiste esta? Esta predicción es, una vez generado el modelo, o sea, una vez yo tengo las reglas con uno o con otro método, tomo los datos o tomé los datos de ese semestre en particular, tomé a los estudiantes de ese semestre y los pasé por el método, por cada uno de los modelos, perdón. Entonces, con el ID3, los estudiantes que aparecen aquí, o digamos lo que aparece aquí en el cuadro, estos son los estudiantes que el modelo predijo que iban a reprobar la asignatura. Por ejemplo, él dice, predice que van a reprobarla porque tiene una probabilidad de pérdida de más del 50%. En este caso hay unos de 58%. Hay uno, curiosamente, que tenía el 100% según este modelo de reprobar la asignatura. Los que están abajo, o sea, los que están por fuera del cuadro, este grupo de aquí, se pueden dar cuenta que su probabilidad de pérdida fue inferior al 2%, al 20%, sí, al 20%. Y su probabilidad de ganancia pues fue mucho más alta. Aquí nos muestra pues cuál era la fila original de estas tuplas. Estos son los códigos. Lamentablemente en ese momento yo trabajé con códigos para después
verificarlo al final del semestre. En efecto, de estos que aparecen aquí reprobados, como el 80% en realidad reprobó la asignatura. O sea, de estos como unos 6 o 7 en realidad reprobaron la asignatura. O sea que tuvo, digamos, fue exitoso el modelo en predecir que esos iban a reprobar. Les digo, lastimosamente dejé los códigos. En estos momentos para ustedes es imposible saber a quién corresponde. Para mí también en estos momentos, pero en este momento yo sí podía saber a quién correspondía. Estos procesos, sobre todo cuando son a nivel investigativo, no es bueno dejar un atributo que permite identificarlos. Lo ideal es mantener su privacidad hasta donde sea posible. Lógicamente que si esto se va a implementar con fines de favorecer la permanencia de los estudiantes en la universidad o en el programa académico, sí es necesario que las personas que van a tomar o a diseñar las estrategias y luego a verificar su eficiencia, ellos sí deben conocer quiénes son los estudiantes en riesgo para poder tomar las acciones y luego verificar si se cumplen, si se fueron útiles o no. Bien. Con el otro modelo, siguiente por favor. Listo, el otro modelo, exactamente el mismo proceso, los mismos datos se someten a las reglas obtenidas con Naive Valles. Y aquí nos muestra que básicamente son los mismos estudiantes, las mismas tuplas, las que él también clasifica como pérdida, pero aquí no, la probabilidad es más alta, digamos que es más contundente cuando lo clasifica, porque tiene una probabilidad mucho más alta, cuando lo clasifica como posible repruebo, con alta probabilidad de reprobación. Si se dan cuenta, aquí no está el estudiante que aparecía con el 100% de probabilidades en el otro. En realidad ese estudiante sí terminó reprobando la asignatura. Aquí creo que no fue clasificado como reprobado. Bien. La lógica es la misma y son básicamente casi que los mismos estudiantes predichos. Su pérdida fue predicha con ambos métodos. Siguiente, por favor. Ya a manera de conclusión, podemos ver que estas herramientas nos pueden ser muy útiles, estas técnicas de minería de datos, precisamente para encontrar patrones ocultos dentro de los datos, relaciones no muy evidentes dentro de los datos, que nos permitan encontrar los estudiantes en posible riesgo y tomar algunas acciones para evitar que ocurra la pérdida de asignatura en este caso, y a futuro pues evitar su posible deserción, porque un estudiante que reprueba una asignatura clave dentro de la carrera es el que mayor posibilidad de deserción tiene, pues según nuestra experiencia dentro de la universidad. Como trabajo futuro propongo seguir trabajando estos modelos, deseo seguir trabajándolos, incluir otras variables no necesariamente académicas, por ejemplo el perfil psicosocial del estudiante, algunas de estas variables, o pruebas de aptitud, porque como les digo yo solo trabajé con los datos netamente académicos de esos estudiantes. Hacerlo para otras asignaturas, yo lo hice para una en particular, porque era como les expliqué al comienzo, la que yo dirigía y donde había detectado muchísima mortandad académica. Y con base en esto, pues empezar a tomar estrategias que apunten en varios sentidos, y como les digo siempre, tratando de favorecer la permanencia de los estudiantes y sus buenos resultados académicos. Listo, muchas gracias. Continúa mi compañero Harold. Jennifer, por favor, las diapositivas de Harold son las siguientes. Buenas. ¿Nos escuchan? Sí, perfectamente, Harold. Ok, Jennifer, buenas. Buenos días y buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, para nosotros
es un gran orgullo y nos da bastante emoción ver el interés que se ha despertado en esta temática tan importante para las universidades, dado que tienen gran impacto en todo el proceso, en toda la misión crítica de la universidad como tal, que es formar a los estudiantes, y el hecho de que esto desierte es un tema bastante importante que abordar y que tenemos que gestionar, y que durante muchos años pasó desapercibido, pero vemos que el interés que existe actualmente, sobre todo nosotros somos testigos que acá en Colombia se está dando bastante, hay bastantes programas liderados por el gobierno para fortalecer la permanencia estudiantil. Bueno, podemos dar siguiente. Básicamente, que quiero exponerles, bueno, también, siguiente. Siguiente, por favor. Perdón. Ok. Bueno, partiendo de la introducción que dio Diana en el tema de deserción estudiantil, es muy importante tener en cuenta que la deserción se da de manera voluntaria por el estudiante. Es decir, bajo unas condiciones, ciertos factores, sean externos o internos a él, a la universidad, el estudiante tiene que tomar una decisión si desertar o no, y es una decisión voluntaria. Es decir, hay que gestionar, esto es importante porque de una otra forma podemos ejercer un programa de permanencia académica sobre el estudiante para poder controlar también estos factores que giran en torno a él. Siguiente. Queremos revisar, bueno, Diana nos comentó acerca de la deserción en Colombia. Esto pues no solamente se está dando en Colombia, sino también pues en toda Latinoamérica, una problemática vigente en todos los países. Siguiente, por favor. Y es muy importante validar pues cómo las universidades enfrentan esta problemática. Básicamente se realizan diferentes tipos de estudios. Vimos ahorita el estudio de Diana, que es un estudio enfocándose en el componente académico. Ahora, sobre un programa académico, es muy importante para la universidad pues también conocer toda la deserción de manera totalizada, también a través de diferentes causas que se dan, no solamente el componente académico, sino otro tipo de factores, como lo vamos a ver posteriormente en la presentación. Y también compararlo con los diferentes programas, diferentes facultades, cómo se puede presentar en estos diferentes áreas de conocimiento. También es clave identificar que la deserción en los primeros semestres es muy distinta a lo de los últimos semestres. De hecho, una de las conclusiones que se ha llegado con el proyecto que hemos realizado en la Universidad de la Costa, en conjunto con la Fundación IMAS de Magín, es que queremos construir un modelo, de hecho, totalmente distinto al que se está aplicando en los primeros semestres. En los últimos semestres, el modelo va enfocado porque hay causas distintas a las que se presentan en los primeros semestres. Siguiente, por favor. Ok. El objetivo de todo sistema de gestión pues, es ofrecer ciertos indicadores para poder monitorear, poder reevaluar las estrategias que se están implantando sobre los estudiantes y sobre el tema de deserción estudiantil, ¿cierto? Es muy importante tener indicador de deserción semestral, compararlo con los diferentes cortes que se realizan con diferentes semestres, y además de eso, promediarlos y ver cuáles están por encima de esto. Analicemos un poco acerca de las estadísticas. Tenemos unas cifras de 2012 que están muy parecidas pues, a las que se encuentran actualmente. En Colombia podemos ver que hay un 45.3% de estudiantes que inician educación superior y no la culminan. Lo podemos comparar con otros países como Venezuela, tiene el 52%, Chile 54%, Costa Rica 62%, Estados Unidos también
país con alto índice de deserción estudiantil, y Nueva Zelanda con el 47%. Adelante. Como les comentaba, existen diferentes factores de deserción, ¿es cierto? De hecho, podemos encontrar que unos pueden incidir más que otros. Hay variables, hay factores personales. Dentro del factor personal, pues tenemos que tener en cuenta y analizar unas variables de tipo personal, como son la edad, el sexo, el trabajo que tiene actualmente, el puntaje IFEX, que es un examen de conocimiento que se realiza antes de ingresar a estudio de educación superior acá en Colombia. Además de eso, hay variables académicas como es el desempeño actual del estudiante, materias perdidas, también unas variables socioeconómicas enfocadas en cómo, si él depende económicamente de unos ingresos personales, de si tiene vivienda propia, también las condiciones socioeconómicas de sus padres, si depende de sus padres, y la educación de sus padres, de hecho. La tasa de desempleo que se encuentra actualmente en la ciudad o en el departamento, y también la ubicación de la institución. Además, unas variables institucionales, como es la evaluación de cómo el estudiante también percibe el entorno universitario, su interacción con los docentes, cómo le va con los docentes, con los servicios que ofrece la universidad, las instalaciones, y el apoyo o crédito financiero que otorga la universidad, que influyen altamente en todo el tema de deserción. Siguiente. Ok, bueno, acá ya Diana nos comentó acerca de la deserción en Colombia. Quería solamente destacar de que actualmente en Colombia existe un software o un sistema de información, se llama SPA-10, que básicamente lo que hace o se encarga es recopilar la información que reúne todas las universidades en el país. Es una información básica donde reúne todos los factores anteriormente mencionados, ¿cierto? Ahora bien, es un software que le sirve al gobierno para evaluar y caracterizar las condiciones que se dan en las universidades para presentarse la deserción. Es un software pues, que permite caracterizar, más no predecir de momento. Por eso vimos necesario este proyecto, porque más que caracterizar cómo nos está yendo el tema de deserción, también tenemos que adelantarnos a esos hechos y actuar frente a los estudiantes que están desertando. Es válido lo que hace SPA-10 en el sentido de que nos da estadísticas claves para poder seguir abordando la deserción en Colombia. Una de estas, principalmente, es que la deserción se encuentra enfocada en los primeros semestres y en la educación a distancia. Y además de esto, el principal factor de deserción es el académico. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación ya queremos aterrizar el tema en la experiencia que se tuvo con la Universidad de la Costa. ¿Siguiente? Este fue un proyecto que se realizó en el año 2013-2014. Fue una alianza estratégica que se hizo entre la Universidad de la Costa y la Fundación I+D+I como proyecto de innovación para fortalecer el programa de permanencia académica de la institución. Nosotros como consultores de TI abordamos la problemática y bueno, a través de un proyecto de investigación y de innovación se hizo una caracterización de esta, y además de esto se propuso pues una innovación tecnológica para permitir gestionar de manera eficiente y poder reducir los índices de deserción estudiantil en la universidad. Siguiente, por favor. El proyecto fue formulado y presentado al Ministerio de Educación, convocatoria para fortalecer la permanencia académica en las universidades. El proyecto fue favorecido con
con alrededor de $60.000. De hecho, luego de esto, luego de terminar el proyecto, como el ministerio vio que nos fue muy bien, nos dio $25.000 más adicionales para agregarle valor a lo que ya se había realizado. Con todo este dinero pues, pudimos financiar la innovación tecnológica y pudimos obtener pues, los resultados que ahorita estamos aprovechando y que queremos seguir mejorando. Lo importante aquí fue el apoyo del ministerio que existe actualmente pues, a través de un programa en que buscan que las universidades despierten este interés en gestionar la permanencia académica y ellos financian pues, un proyecto para implantar un programa de permanencia académica en la institución. Siguiente. Ok. Bueno, en la Universidad de la Costa existe un programa que se llama Acompañamiento y Seguimiento para la Permanencia Académica, o más bien conocido como PASPE. PASPE, de hecho lo conocen estudiantes, docentes, directivos, todos están comprometidos con el tema de permanencia académica. Ellos se hizo una campaña bastante comercial y motivacional ante todos los entes para conocer y saber de qué manera esto impacta a la institución. De hecho, este programa, pues, antes de que nosotros hiciéramos el proyecto, existía y se encargaba de caracterizar a los estudiantes a través de llamadas telefónicas y de una u otra forma identificar esas variables que anteriormente hemos mencionado, pero lo hacían de una manera muy, digamos, sencilla, en el sentido de que utilizaban herramientas de ofimática para almacenar, digamos, todas estas variables y tenían unos cálculos muy básicos para poder predecir, digamos, cuando un estudiante iba a desertar. De igual forma, también se hacía un seguimiento al estudiante. Por ejemplo, si identificaban que un estudiante estaba perdiendo una asignatura, lo llamaban y le hacían seguimiento al mismo. En fin, también le ofrecían unos servicios para el estudiante. Por ejemplo, si el estudiante tenía una mala situación económica, lo ayudaba a buscar un empleo. Si tenía un inconveniente en temas de pronto personales, le orientaban a través de asesorías psicológicas o talleres, por ejemplo, motivacionales. En fin, era un programa que ya existía y que aprovechamos la experiencia que tenía el programa para también abordarlo a través de las TICs y fortalecerlo. Siguiente. Como les comentaba, bueno, las debilidades que se presentaban en el programa PASPE, ¿cierto? Era que el enfoque total o la inversión que se realizaba de esfuerzo del personal que lo componían alrededor de 20 personas, estaba centrado era en hacerle una caracterización al estudiante, ¿cierto? Una caracterización muy lenta porque pues ellos llamaban y en unas herramientas de Excel indicaban la información y después tenían que tratar esos datos también en las mismas herramientas de Excel y a través de unas fórmulas pues sencillas ellos lograban con un indicador pues identificar quiénes podían desertar, pero bueno, como el trabajo de caracterización y de llamado les involucraba bastante tiempo, pues obtenían esos indicadores ya cuando el estudiante casi ya estaba por desertar. Entonces no era tan eficiente y productivo esta forma de implantar esas estrategias. Además de eso, pues todavía no se habían tenido en cuenta otros actores que rodean al estudiante, como el docente, como sus padres de familias, también ciertos informes o reportes globales, como los que les comenté inicialmente, que son de interés para la institución, los que son como informes por programa o por semestre o por corte, pues no se tenían porque era demasiado engorroso, se requería demasiado esfuerzo para poder construirlo. Además de eso, con el estudiante existían pocos canales de comunicación, solamente a través de una llamada y pues un canal que también un poco incómodo para el estudiante estar recibiendo este tipo de llamadas
para poder alimentar las variables que se tienen en cuenta en la caracterización. Siguiente. Con esto, la propuesta que le hizo la Fundación I+D+I a la universidad a través del proyecto fue un sistema en el cual pues ustedes pueden apreciar en sus pantallas en qué consiste este sistema y cómo está conformado. Básicamente el sistema parte de una plataforma WebPaste, que es el cuadro que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Esta plataforma tiene el objetivo de hacer una valoración académica inicial cuando el estudiante ingresa a la institución y a través de las entrevistas también alimentar esas variables. Es decir, hay toda una encuesta hay una encuesta que reúne todas las variables y que son agrupadas por factor. Los factores que comenté. Esta encuesta se realiza a los estudiantes cuando ingresan y la valoración inicial en la institución. Atrás, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, luego de tener caracterizado al estudiante, pues se le hace un seguimiento. O sea, nos enfocamos en el seguimiento al estudiante y este seguimiento se da también porque hay ciertas variables que van cambiando semestre a semestre. Por ejemplo, el tema académico va cambiando, de hecho, cada 2 meses, aproximadamente, cada mes, cada 2 meses, el rendimiento del estudiante, también la percepción que tienen los docentes, que son ciertas variables que se tienen en cuenta. Y la idea es identificar de todas esas variables cuáles hay que ir también actualizando con el sistema. Y pues ahorita pues también a través de teléfono, pues solamente la llamada que hacían anteriormente los consejeros que realizaban la caracterización del estudiante, ahora se enfoca en solamente hacerle un seguimiento a esas variables. Además de eso, de monitorear las alertas tempranas que dispara la plataforma. Y por supuesto, ejecutar los servicios a la permanencia. Además de esto, perdón, como nos dimos cuenta de que el principal componente era el académico, de hecho a nivel nacional y también a nivel institucional, el principal componente o motivo de deserción es el académico, construimos una plataforma tecnológica para fortalecer este componente. Las principales herramientas que se construyeron en esta área o con este objetivo fue una plataforma llamada Abismo para monitorear virtuales, también una plataforma de web colaborativa y unos objetos virtuales de aprendizaje. Más adelante vamos a detallar en qué consiste cada uno de estos elementos. Además de eso, se construyó un nuevo canal de comunicación con el estudiante, un cliente móvil institucional, una aplicación móvil donde se le brinda al estudiante pues diferentes herramientas que eran bastante importantes para él, como revisar sus notas, ver digamos el mapa de la institución, donde se encuentran las ubicaciones, poder encontrar el lugar, ver el calendario académico, en fin. Entre esos servicios, digamos, para motivar al estudiante a descargar el cliente móvil, se encontraban también unos servicios en donde él podía comentar si tenía algún problema, si le iba mal en una materia. Entonces, de una u otra forma, también alimentábamos esas variables inmersas en el aplicativo móvil y la teníamos actualizadas en tiempo casi real a medida que él interactuaba con la aplicación móvil en las diferentes funcionalidades. Siguiente. Bueno, ahora pues quiero hacer como un breve recorrido en la plataforma WebPaste. La plataforma pues es una plataforma, como bien lo he comentado, a nivel web, en la cual pues se pueden conectar los diferentes actores de la institución, tanto estudiantes, docentes, padres de familia, profesores, administrativos, y además de eso un actor importante que es el consejero. El consejero es una persona de bienestar universitario que le hace seguimiento a ese estudiante. Un consejero tiene a su cargo alrededor diría yo como 200 estudiantes o 300, digamos, pero el software le permite le facilita poder gestionar todos estos estudiantes y estar
en constante seguimiento. En este primer pantallazo vemos, digamos, una de las interfaces donde se hace una parametrización inicial del software. Podemos continuar con el siguiente slide, en donde, bueno, quiero destacar, digamos, cómo se hace el cálculo del indicador de deserción. Básicamente, lo que hacemos, el indicador de deserción, pues, es la sumatoria de los indicadores de cada factor. Recordemos que los factores son el académico, el socioeconómico, el personal y el institucional. Son 4 factores. Cada factor, pues, resulta de la suma también de la multiplicación de la variable con una ponderación a esta variable. Es decir, la edad tiene un peso distinto de pronto al salario que tienen sus padres. En fin, entonces cada variable tiene una ponderación distinta y esta multiplicación de variable de ponderación pues se suma, calculando así cada factor. Por supuesto, las variables que pertenecen a cada factor son las que corresponden a esta operación. Ahí vemos en pantalla pues un ejemplo de cómo se calcula el indicador de deserción y donde se está calculando el factor académico teniendo en cuenta la variable tipo de colegio. Por ejemplo, si es procedente de un colegio público o que hace parte del gobierno o un colegio privado. Hay una ponderación y además de eso hay otra variable que se le suma a este factor, que es si estudió antes en otra institución académica, es decir, si viene de otra universidad, que también tiene otra ponderación. Ahora bien, las ponderaciones se sacaron también con un proyecto de investigación, como les comenté, un proyecto de investigación, proyecto de innovación. El proyecto de investigación se enfocó también a través de técnicas pues, de minería de datos, se enfocó en obtener esas ponderaciones. Esas ponderaciones, la idea es que constantemente se están actualizando cada semestre, se van perfeccionando pues según también los resultados que se van obteniendo con los semestres anteriores. Siguiente, por favor. Bueno, todo parte de un ciclo. El análisis de deserción se realiza ciclo a ciclo. Ahora, el ciclo comienza desde que inicia las matrículas, digamos, donde el estudiante tiene que pagar de un semestre hasta que inician el pago de matrículas del siguiente semestre, ¿cierto? Porque, bueno, identificamos a un desertor cuando él no se matricula financieramente, básicamente, digamos, el momento en que oficialmente él decide voluntariamente continuar sus estudios, ¿cierto? Entonces, ciclo desde un semestre en que inicia la matrícula financiera hasta el próximo semestre. Entonces, ciclo a ciclo se va haciendo ese análisis, ¿cierto? Entonces, no tanto a nivel de semestre, sino a nivel de ciclo. Y cada ciclo tiene también unas fases. Hay una fase académica, hay otra fase de matrículas. Entonces, durante la fase académica se le hace seguimiento al estudiante y la caracterización a este, y se monitorean las alertas para ejecutar las estrategias tempranas para que él continúe su estudio académico. En la fase de matrículas se le hace un seguimiento más de marketing y hay otro tipo de estrategias ya enfocadas a que él decida matricular financieramente, ¿cierto? Ahí pues en el software vemos que se configuran ciertas variables para configurar el ciclo como tal, indicando unas fechas claves. Además de eso, cada ciclo pues se define, los programas académicos pues se actualizan de la institución y además de eso se asignan los estudiantes a cada consejero. Siguiente. Ok, además de eso, pues fue importante una integración que se hizo con el software académico, el software core de negocio de la institución, en el cual, bueno, es Sinú, no sé si algunos lo conocen, de ASIE. La idea de integrarlo con Sinú, pues era tener en tiempo real variables importantes como son las notas, como son las materias perdidas, las retiradas, las becas, los descuentos, los créditos, traer también cierta información que pues
se maneja desde la plataforma, ¿sí, no? De hecho, día a día pues se sigue trabajando en integrar aún más estas dos aplicaciones. Además de eso, también pues hay un componente importante que es la valoración académica, que ya les comenté un poco en la entrevista, que es donde se hace una prueba de conocimiento inicial. Entonces ese proceso de entrevista es importante, el proceso de admisión, perdón, es muy importante porque también se le hace una caracterización al estudiante a nivel académico, y de hecho esto debe aportar bastante a las variables de la deserción y al seguimiento que se le va a hacer a un estudiante que, por ejemplo, se le identifica que en las asignaturas de ciencias básicas, por ejemplo, de pronto tiene debilidades en matemáticas, entonces hay un seguimiento más académico que de pronto de otros factores. Siguiente, por favor. Aquí vemos, digamos, tenemos el pantallazo, por así decirlo, del seguimiento que hacen los consejeros, que son los responsables de monitorear y de identificar las alertas tempranas a los estudiantes. Este es el panel que día a día los consejeros tienen para donde ven el listado de estudiantes y donde a través de colores también pueden ver el estado en que se encuentran esos estudiantes. Ven también todo su perfil, tanto foto como todas las gestiones que se le han realizado, todo el seguimiento, las variables de deserción, ven el cálculo de cada factor y el cálculo, por supuesto, del total, del indicador total de deserción. Ellos además pueden escribir ciertas observaciones, hacer un seguimiento a todas estas conclusiones que obtienen a través de la gestión con el estudiante, que es contactado a través de teléfono, a través del cliente móvil, o a través de visitas a salones, o a través de talleres que realiza Bienestar Universitario. En fin, la idea es, en este panel, poder gestionar la hoja de vida de la permanencia del estudiante, ¿cierto? Y ahí es donde nos vamos a ver, digamos, quiénes van a desertar. Siguiente. Aquí vemos, digamos, una de las ventanas que se pueden abrir desde el panel anterior, que es donde pueden detallar la alerta temprana que se ha generado y el cálculo de cada factor, el factor total también. Además de eso, también a la derecha vemos una ventana en donde ellos pueden gestionar, y también le ayuda se ha sistematizado ciertos servicios que se les brinda para la permanencia. Recordemos que estos servicios pueden ser las monitorías, hay un servicio de vinculación laboral, hay un servicio de asesoría académica, de asesoría psicológica, hay talleres de estudio, etcétera. Todos esos servicios también es importante gestionarlos en el software, registrarlos. ¿Para qué? Para hacer un cruce también y ver a esos estudiantes que iban a desertar, se le aplicaron ciertas estrategias y evaluar si estas estrategias están funcionando, y de esta manera poder crear nuevas estrategias, poder valorar y hacer una mejora continua de las estrategias que se están aplicando a los estudiantes. Entonces con este cruce pues obtenemos esto. Siguiente. Por supuesto, en el software podemos encontrar diferentes tipos de reportes, tanto digamos, el director del programa puede monitorear todo el trabajo que hacen los consejeros, si están haciendo un trabajo eficiente, productivo, y eso lo tienen a través de reportes enfocados a la gestión que hacen los consejeros. Además de eso, podemos obtener reportes generales de deserción en la institución, por programa, por semestre, comparar con un semestre anterior, con un ciclo anterior, perdón. En fin, pues la idea es generarles ciertos informes importantes también para la toma de decisiones. Siguiente. Aquí vemos quiero compartir otro pantallazo, digamos, como les comentaba, es un software web en donde, digamos, el primer pantallazo, luego de loguearse, ellos ven unos widgets. Los widgets que se encuentran a la derecha le ofrecen también información clave. De hecho, cuando alguien va a desertar y tiene un indicador, pasa de no desertor a desertor, también se le abre cierta información en esos widgets. Tienen un menú donde pueden también ofrecer, pues, ven todos los módulos del software. En fin, la idea es
aportar también al tema de usabilidad a los consejeros, porque es un software que ellos trabajan día a día, las 8 horas diarias que trabajan en la institución, pues están en constante uso del software. Entonces era muy importante la usabilidad frente a esto y la disponibilidad en cualquier lugar, sea a nivel móvil, a nivel desde la casa, en fin, pueden acceder a esta hoja de vida. De hecho, se han realizado accesos para que los padres de familia también puedan obtener cierta información, no toda, ¿cierto? Porque aquí hay un principio muy importante que es el tema de confidencialidad, y también se hizo pues una gestión de riesgo de todas las implicaciones legales, de políticas de habeas data también, en fin. Entonces era muy importante pues tener en cuenta todo esto en torno al programa. Siguiente. Compartirles un poco acerca de la tecnología que se utilizó también, pues, para los de la materia, los interesados en digamos, este tipo de información, brindando, pues, sobre todo, apoyándonos con tecnologías open source. Se obtuvieron, pues, resultados interesantes. Siguiente. Bueno, ahora abordemos un poco acerca de las otras aplicaciones que acompañan al software Webpack. Una de estas, como les comentaba, es la aplicación móvil. Aquí vemos unos pantallazos iniciales. Bueno, el software ya ha sido mejorado día a día, se va mejorando la aplicación móvil. Sabemos que son tecnologías que cambian día a día y que se van mejorando, y que bueno, lo importante fue que obtuvimos la atención del estudiante cuando él se vio bastante motivado en el hecho de que podía consultar sus notas, podía acceder a la plataforma virtual de Moodle a través de la aplicación móvil. Es decir, tenía ciertos servicios, entonces la descargó y hubo un despliegue de voz a voz, digamos, con esta aplicación, y al obtener esa aplicación en los estudiantes, en primera instancia, por ejemplo, cuando ellos la instalaban, tenían que colocar su número telefónico, su celular. Entonces ya teníamos los celulares últimos o actualizados del estudiante en cual podíamos llamarlo. Ese fue un primer beneficio, digamos, de esta aplicación. La segunda fue que los estudiantes, cuando tenían un inconveniente con un docente, con un trámite, cualquier tipo, ellos también, había una sección donde podían manifestarlo y nosotros podíamos gestionarlo de manera eficiente antes de que esto se convirtiera o aportara una variable de deserción, ¿cierto? Además de eso, también podían solicitar servicios como monitorías, como talleres de estudio a través de la aplicación móvil. Entonces vemos los aportes que esta le da al programa de permanencia. Siguiente. Acá vemos un poco acerca de las monitorías virtuales. Bueno, una plataforma en la cual se busca que digamos, los estudiantes no estén atados, o la institución pues no dependa de tener un monitor físico para que éste pueda realizar una monitoría. En la institución también podemos encontrar muchos estudiantes, en su gran mayoría se encuentran en otras, digamos, en ciudades o municipios muy lejanos a donde se encuentra actualmente la institución, ¿cierto? Entonces también pues ellos transportarse para recibir una monitoría y la disponibilidad de los monitores existentes a veces se complicaba. Entonces ofrecimos unas herramientas para el monitor y para la institución para que se puedan realizar a través de manera virtual, fortaleciendo, digamos, esta estrategia que es una de las claves para el tema académico. Siguiente. Además de eso, se hizo una wiki colaborativa. Sabemos que ahorita con la web 2.0 podemos aprovechar la colaboración que se da en diferentes entornos, y uno de estos no se puede escapar es la educación. Entonces sabemos que unos estudiantes eran buenos en algo y otros no. Entonces motivar a aquellos que tienen debilidades sean ayudados por otros estudiantes que sí conocen del tema y pueden aportarle al que no conoce entonces ofrecimos ese ambiente en donde todos pueden colaborarse entre sí en diferentes ámbitos, no solamente el tema académico, sino también de pronto alguna pregunta en un trámite institucional
o digamos todo lo que tenga que ver con la institución. Y además de eso, pues obvio, había que ofrecerle ciertos incentivos a los estudiantes más colaboradores, habían premios semestre a semestre, entonces pues ha sido también una estrategia bastante interesante que seguimos mejorando pues día a día porque bueno, de pronto como muy diferenciadora y no obtuvimos referentes de pronto en otras instituciones donde se ha realizado. Siguiente. Por supuesto, también a través de la caracterización que se hace en los procesos de admisiones y en el análisis también en los primeros semestres, nos dimos cuenta de las debilidades fuertes en materias o asignaturas bases para cada carrera, en los cuales pues quisimos desarrollar también, pues se hizo. ¿Cuáles eran estas asignaturas? Desarrollaron unos objetos de aprendizaje interactivos. La idea era, bueno, se hicieron 26 OVAs enfocados pues a refuerzo académico, a refuerzo en técnicas de estudio. De hecho, en el siguiente slide, vamos al siguiente slide, por favor. Podemos ver que ahí también hubo también objetos de aprendizaje o hay, ¿cierto? Existen, están publicados de hecho en el portal de bienestar enfocado para la permanencia. Están las asesorías académicas, en donde se le ofrecen técnicas de estudio, habilidades metacognitivas, orientación vocacional también. Pues sabemos que una de las variables fuertes que era el hecho de que muchos estudiantes no sabían qué estudiar. Entonces la deserción también se veía motivada con este hecho. Siguiente. Además de eso, pues también se hicieron OVAs para capacitar a los consejeros para que estos estuvieran más aptos a hacerle seguimiento y ganar esas competencias y habilidades necesarias para sacar provecho de todo el sistema implantado a la permanencia académica. Además de eso, capacitación a monitores para que la estrategia de monitores fuese eficiente, apoyada de competencias pedagógicas y habilidades sociales que debe ganar competencias comunicativas que debe ganar el mismo. Además, capacitaciones a docentes, porque el impacto del docente frente al estudiante en la deserción es clave, en donde el docente debe ganar estrategias didácticas, debe manejar las TICs, ¿cierto? Además, si se le están ofreciendo ciertas herramientas, pues él también debe aprovecharlas, acompañado pues de las estrategias de permanencia. Siguiente. Bueno, queremos terminar con el tema de las conclusiones. Siguiente. Básicamente, aquí pues como proyecto de innovación vemos el valor que le agrega a la institución en una gestión eficiente, en liberar al personal en tareas más importantes como es hacer el seguimiento y monitorearlos y ejecutar estrategias de permanencia en lugar de caracterizar, pues que es lo que nos apoya bastante las TICs, ¿cierto? Además de eso, también hemos construido conocimiento, tenemos una base de conocimiento a partir de toda la experiencia que se ha ganado y también de toda la información pues, que se tiene en el software. También hemos reducido los tiempos para identificar un desertor, que básicamente pues es lo que lo va a permitir también agregarle valor a la institución en el sentido de que los costos se ven afectados en el tema de deserción. Es un impacto, el riesgo de deserción está frente a un impacto financiero, ¿cierto? El impacto financiero es el que más se ve afectado. Y la idea de esto también fue fortalecer el componente académico, que no solamente ayuda en el tema de selección, sino también en la calidad del componente académico para los egresados de la institución. Siguiente. Y con esto destacar en el siguiente slide, destacar que básicamente pues con el resultado del proyecto de innovación se obtuvo tres productos que en estos momentos pues queremos compartir, queremos
divulgar en todas las instituciones que estén interesadas en toda la problemática de deserción. EduState, pues, es la plataforma web para que le ayuda a la institución a monitorear y a identificar desertores, ¿cierto? Y a gestionar todo el proceso de permanencia. Tenemos la plataforma VIMO, que es para monitorías virtuales, y la web colaborativa, que es para el tema de colaboración entre estudiantes en el componente académico. Siguiente. De hecho, bueno, cabe destacar de que ahorita con el ministerio, como resultado del proyecto, como les comentaba, que el resultado pues fue bastante interesante, y el ministerio pues nos está apoyando para poder llevar este software a otras instituciones a través del programa de permanencia académica nacional, llevarlo a otras instituciones que están en pro también de la permanencia estudiantil. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, Diana, Harold, la verdad, excelentes sus presentaciones. Tenemos un pequeño espacio, tenemos tiempo todavía de conexión para pasar a recibir preguntas. Tenemos abierta nuestra conexión de Skype. Si alguno tiene alguna pregunta que desee realizar, nos la transmite por ahí, la estaremos leyendo en línea. Mientras tanto, yo tengo una consulta propia para Harold y para Diana. Quería saber si están manteniendo estadísticas o al menos algunos reportes de cantidad de acceso o de utilización sobre las aplicaciones móviles y sobre el uso de los OWA, que me parecen muy interesantes los que están descritos aquí. Sí, claro. Bueno, te voy a ser sincero, los datos no los tengo a la mano, pero sí estamos monitoreando el acceso al OWA, por supuesto. De hecho, hace parte ahorita del informe de gestión que se da en el programa de permanencia, y también del acceso a la plataforma. Sí, es clave. Pero no lo tengo a la mano, pero sí vemos que cada vez pues va ingresando más estudiantes a esto. Bien, bueno. Muchas gracias. No pedía datos exactos, sino bueno, conocer eso, ¿no? Si los alumnos, si los estudiantes están accediendo, si esto está siendo de utilidad para su día a día, ¿verdad? Supongo que sí, los veo interesantes. Bien, tengo una pregunta en pantalla que dice, ¿cuáles fueron los parámetros principales para la recolección de datos? La pregunta la hace la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua. ¿Cuáles fueron los principales parámetros para la recolección de datos? Creo que es para Diana. Sí, ok. ¿Cuáles fueron los parámetros para la recolección de datos? Como les dije, yo guié una asignatura, Fundamentos de Programación 2, durante mucho tiempo dentro de la universidad. Digamos, yo tenía mi histórico de datos, de notas, pero con base en el sistema de información de la Universidad Simón Bolívar, obtuve otros datos académicos netamente que necesitaba para mi estudio. Básicamente los promedios, las notas generales de esos estudiantes durante su permanencia en la universidad, los datos previos de rendimiento académico antes de ingreso, que es básicamente el examen de estado que realiza el ministerio a través del ICFES. Esos fueron mis datos, 7 periodos académicos para tener un suficiente volumen de datos para procesar. Básicamente fueron los parámetros. Eran variables que yo consideré en el momento que eran importantes para establecer la predicción de rendimiento académico en esa asignatura en particular. Es apreciación personal para mi estudio en ese momento. No sé si respondo la pregunta. Sí, perfectamente. Muchas gracias, Diana. Aquí tenemos una más que dice, ¿cuáles son finalmente las variables más importantes, determinantes para la deserción según el estudio? Hernán Cobo de Argentina lo está preguntando. Sí, bueno, en deserción a nivel nacional aquí en Colombia se tienen establecidas en el orden de mayor a menor las académicas, rendimiento académico, pérdida de semestre básicamente. Esto aplica mucho para los primeros 5 semestres de la carrera, de todas las carreras. En el segundo están los económicos, dificultades para pagar la matrícula. En Colombia la mayor parte de universidades son privadas, de todo rango.
pero ese es el segundo factor que influye altamente en deserción. Y el tercero es la orientación vocacional. Esos son como los grandes factores. Variables específicas, como les digo, rendimiento académico, digamos, promedio académico, promedio como nota, el factor económico, no poder pagar la matrícula, falta de recursos para un pago de matrícula y sostenimiento, también se ha detectado eso, sostenimiento, o sea, no es solo pagar la matrícula, sino sostenerse durante todo el periodo académico, transporte, alimentación, libros, etcétera, etcétera. Y el tercer factor de gusto, básicamente, si el estudiante se sentía a gusto o no en la carrera y en la universidad que había escogido. Esos son como los factores o las variables más preponderantes. Bien, muchas gracias, Diana. Tenemos más preguntas en línea, yo no estoy recibiendo. Quiero aprovechar unos minutos también para consultar. Ah, Nadja está levantando la mano, pero no veo tu pregunta. ¿Quieres hacerla en línea? Adelante. Bueno, estoy en línea. ¿Puedo hacer una pregunta? Tengo una consulta. Sí, En el caso de la exposición de este software que implementaron, en donde había una caracterización del estudiante, esa caracterización no me quedó claro si era es una caracterización por carrera o es para toda la universidad, cuando hablaron de ponderaciones, porque cada carrera tiene su propia, puede tener su propia historia, digamos. Entonces las caracterizaciones, por lo menos acá en mi universidad, generalmente son muy distintas entre una carrera y otra. Hay carreras que tienen mucha mayor deserción que otras carreras, digamos, ¿ya? Por la concepción o por los estudiantes que llegan. Entonces mi pregunta está asociada si esa caracterización y esos análisis que hacen están asociados por carrera. No me quedó claro cuando vi la presentación. Y si existe alguna retroalimentación de mejora en la deserción, mejora en la retención de los estudiantes después de haber hecho todo este desarrollo y todas estas herramientas para el seguimiento de los estudiantes de la universidad. Ok, bueno, comienzo con la última pregunta. Básicamente, el tema de indicador de deserción, ya ha pasado 1 año y medio, podemos identificar de que en la Universidad de la Costa disminuyó un 12% a un 9%. Es decir, 1 año y medio después de estar utilizándolo, de estar implantándolo y de estar también ejecutando estas estrategias de permanencia. Porque bueno, no solamente es el software, ¿cierto? Es todo el programa y todas las estrategias y digamos, el software es una parte fundamental. Pero podemos identificar de que del 12 al 9 se ha disminuido la deserción. Además de esto, bueno, el tema el software le permite pues, hacer una caracterización a toda la universidad. Ahora bien, las ponderaciones, digamos, están iguales, de momento están iguales para todas las carreras, ¿cierto? Digamos, en el estudio de investigación que se realizó y en donde se basó para poder indicar las ponderaciones, no hay gran diferencia entre las diferentes carreras, ¿cierto? Ahora bien, lo ideal sería, ¿cierto?, de que cada institución de pronto se pueden manejar escenarios distintos o validar de pronto qué tanto cambian las carreras, porque de pronto, bueno, acá el enfoque de nuestra universidad es más que todo, la gran mayoría de las carreras son ingeniería, ¿cierto? Pero de pronto no tenemos salud, pero si en una universidad donde sí se pueden presentar áreas de conocimiento muy distintas, sí habría que validar que esas ponderaciones debe haber un cambio. De acuerdo, gracias, Harold. ¿Tenemos alguna otra pregunta en la sala? Sí, tenemos aquí una. ¿Cómo identificar a un posible desertor? Lo consulta la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua. Bueno, con base en las experiencias que hemos tenido en ambas universidades, los potenciales desertores son básicamente aquellos que se identifican que traen, digamos, un rendimiento académico previo no muy bueno, que su examen del Estado para la admisión a la educación superior es bajo, relativamente bajo. En estos momentos no sé cuál es
la escala de medición, pero creo que por abajo de 45 puntos se considera bajo. Aquellos estudiantes que trabajan también se ha identificado que tienen una alta probabilidad de deserción. Aquellos que provienen de estratos socioeconómicos bajos también tienen una alta probabilidad. Pero esto es con base en los históricos, en la experiencia que se ha recopilado mucho durante el tiempo que se ha estado estudiando esta problemática. Son como así es como se identifican básicamente. Bueno, en relación a, de pronto en el caso de nosotros, en la experiencia que obtuvimos en la Universidad de la Costa, identificar a un posible detector, bueno, en estos momentos lo hace el software. A través del consejero, que es el que día a día está visualizando este software y le está haciendo seguimiento al estudiante, él, al momento de que, todos los días se realiza un cálculo, ¿cierto? El cálculo está basado en unas variables, si no estoy mal, hay alrededor de 100 variables. Estas 100 variables están distribuidas en 4 factores, como hemos comentado: el personal, el académico, socioeconómico y el institucional. Es decir, cada variable también tiene una ponderación, y luego de calcular el factor de cada estudiante, pues también se hace una sumatoria y se reúne un factor total de deserción. Si este factor total de deserción, nosotros tenemos un semáforo. Hay un semáforo que, digamos, amarillo, verde, rojo, ¿cierto? Cuando es rojo, cuando está mayor al 50%, ¿cierto? Es medio cuando está entre 20 y 50, o sea, amarillo cuando está entre 20 y 50. Y inferior a 20 está verde, ¿cierto? Entonces, sobre los rojos son los que van a desertar el próximo semestre, ¿cierto? O el próximo semestre o máximo pues en un año, dependiendo de qué tan, de ya el número, pues, o el factor como tal, ¿cierto? De 50 a 100, pues, qué valor tenga. Si está amarillo, pues, que posiblemente desierte, y hay que ejecutar también ciertas estrategias. Ahora, cada estrategia de permanencia, pues, hay una estrategia de permanencia enfocada a los que están con mayor riesgo de deserción, hay otras que están enfocadas en los amarillos, que son posibles desertores, no tan seguros, y los verdes, de todas maneras, también se les ejecuta una estrategia para prevenir esa deserción futura, ¿cierto? Básicamente, pues así es como se identifica el desertor, ¿cierto? Porque no solamente hay un desertor, sino que también puede haber un posible desertor en los próximos años. Gracias, Harold. Tenemos otra pregunta más. Jenny, ¿me envías una? Bien, ¿dónde se observa el mayor grado de deserción? ¿En qué carreras universitarias? Lo pregunta Universidad Nacional Agraria de Nicaragua. Bueno, ahorita no tengo el dato, sí, es cierto, sería interesante de pronto pues abrir el espacio para pues poder de pronto retroalimentar ciertas preguntas en las cuales tendría que abrir el software. Como no estoy en la universidad, digamos, no tengo internet aquí en mi portátil y no puedo acceder al software, pero sí sería interesante como poder resolver esas dudas que sí pues tendría que tener acceso al software. De acuerdo, quedamos de todos modos comunicados entre la comunidad TICAL, con lo cual cuando tengas la respuesta, si quieres puedes enviarla y la distribuimos entre los participantes. Gracias, Harold. Jenny, tenemos una más. ¿Alguna otra pregunta? Jenny, estabas enviándonos por pantalla. Sí, ¿cómo se vincula la educación media, es decir, secundaria, con la superior en orden a fortalecer la eficiencia? Buena pregunta. No, en estos momentos cada institución creo que no lo está haciendo, porque son sistemas diferentes, digámoslo así. Lo que haga la educación superior, perdón, es que no mosquita me está molestando. Lo que haga la educación media es un sistema completamente independiente de la educación superior.
al menos aquí en la Universidad de San Bolívar creo que no se está haciendo y hay una idea de implementar la orientación vocacional desde la educación media antes de que ellos puedan entrar. Aquí hay invitadas a funcionarias del programa de excelencia académica de la Universidad de Simón Bolívar y ella me comenta que sí se están haciendo algunas estrategias relativamente sencillas como presentar en los colegios los perfiles académicos de los programas que ofrece la institución y se pretende hacer más adelante como unas especies de asesoría o consejerías vocacionales en los colegios, en la educación media en particular. Esas son como las máximas estrategias que podemos tomar. El gobierno nacional sí está empeñado en mejorar la calidad de la educación media en aras de mejorar la educación superior. Que definitivamente esto es una cadena desde el preescolar hasta la universidad y posgrado inclusive. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta más, creo que dos más. Sí, la siguiente es, ¿se consideran las instalaciones como fuente institucional y qué necesidades se toman para este factor? También de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua. De hecho, el factor institucional para nosotros representa un 5.3%, digamos, de la ponderación del factor total, ¿cierto? No es un factor, como podríamos decir, tan importante como el factor personal, académico y socioeconómico, pero sí es un factor clave que de todas maneras pues, se gestiona. Ahora bien, si es pues, personalmente o digamos las instituciones en donde se ha implementado el software y todo el sistema de gestión, se ha enfocado pues en fortalecer los factores que tienen más ponderación y de pronto no tanto el factor institucional. Pero sabemos que es un factor que está presente en todo el tema de excepción, con una baja ponderación. Pero está presente. Muy bien. Bueno, creo que tenemos una más. Jenny, una pregunta más. Tenemos una en la sala, me parece. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, queríamos aprovechar también este encuentro y unos minutos para consultarles si en las universidades que están participando del encuentro conocen si están llevando a cabo iniciativas similares a las que nos estaban contando Diana y Harold y bueno, cómo las están llevando a cabo, ¿sí? Y del mismo modo, aquellas instituciones que nos gustaría identificar, aquellas instituciones que estén interesadas en seguir esta temática. Si quieren hacer algún comentario en este momento, los invito a participar. ¿En otra universidad están haciendo una iniciativa? ¿Sí? ¿No? Bueno, supongo que igual es de interés para todos, por lo tanto vamos a seguir comunicados por esta temática y por otras más en este tipo de encuentros, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, la verdad, agradeciendo a todos, a los organizadores, a los expositores especialmente, a los que nos invitaron a coordinar este encuentro, la verdad les agradezco mucho, les deseo muy buenas tardes. Creo que Marcela nos va a hacer algún comentario final de cierre. Gracias. Un gusto. Bueno, gracias a todos por participar, particularmente a Harold, Diana, Gabriela, por su tiempo y generosidad de compartir con nosotros el encuentro. Les recuerdo que en la página web, en la misma enlace que les envié para los convoqué, hay una parte donde dice materiales, están las presentaciones que se hicieron hoy día para quienes el último a revisar el estudio de gobernanza, pero ya desde una mirada de evaluación del instrumento para ver cómo podemos continuar realizando el análisis. Y seguiremos haciendo al menos un encuentro temático por mes. Para que no sea tan dictatorial la disposición de temas, exclusivamente los define la Marcela Larena, es lo que no debiera ser. Los invito a que, por favor, si tienen algún tema de interés que quieran que se recupere, que lo tratemos, escríbanme y encantada podemos coordinar, ya sea porque ustedes lo quieren presentar o bien buscamos a un experto que nos pueda ayudar en la temática que les interese revisar.
Les agradezco el tiempo, les agradezco también a las personas que están a través de internet, vía streaming, por las preguntas y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos.